Voces, plataforma de difusión cultural. Entre Voces, con Cheli O. Les agradecemos por acompañarnos en una emisión más de su programa Entre Voces. Nos encontramos en el Museo de la Restauración de la República. Nuestro invitado del día de hoy es Daniel Soto, arquitecto, artista plástico y poeta. En nuestra cápsula literaria les presentamos Entre la doncella y la mujer fatal, arquetipos femeninos en Lolita de Vladimir Nabokov. Yo soy Cheli O y este es su programa Entre Voces. Comenzamos. Nos encontramos con nuestro invitado Daniel Soto, arquitecto por la Universidad Autónoma de Querétaro 2017, artista plástico y poeta queretano, con especial interés por el área de las gráficas como la pintura figurativa, de carácter social, la literatura y poesía oscurantista y latinoamericana. Es editor en la editorial NEL, así como codirector artístico. Ha desarrollado proyectos de muralismo participativo, así como ha participado en exposiciones colectivas de artistas emergentes. Actualmente concluye sus estudios en la maestría de arquitectura en la UAC en el 2022 y realiza vandalismo artístico en las calles de cualquier ciudad. Pues bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, Cheli. Es un gusto estar aquí. No, gracias a ti, Daniel. Y bueno, vámonos de lleno. ¿Y en qué momento se dio ese encuentro con esta actividad, con estas actividades artísticas, la literatura y la pintura? ¿Y de dónde proviene ese interés por la pintura figurativa de carácter social? Pues ahora sí que es mucha tela de dónde cortar. Todo empezó desde la universidad, cuando estaba en la licenciatura. Nuestro coordinador tenía muy presente que la arquitectura se tenía que empapar de todas las bellas artes. Entonces, desde ahí nos daba clases de acrílico, de óleo, de literatura, de poesía. Nos hablaba de poetas, de arquitectos poetas, arquitectos pintores, de cómo integrar todas estas bellas artes a la arquitectura también como tal, que es una, ¿no? Y de ahí me surgió mucho el interés, pero pues en ese entonces me enfocaba mucho a pues, acabar la escuela, a ser un buen estudiante. Terminando ya los estudios de la licenciatura fue cuando ya decidí ahora sí que enfocarme a lo que me gusta mucho, que es en sí la pintura. Y empecé pues ahora sí que a tomar algunos cursos, como que más, que me complementaron un poco a lo que ya sabía. Y de ahí pues uno va evolucionando en el proceso, ¿no? Empiezas con cuestiones pequeñas, cosas muy abstractas, lo que te gusta, lo que no te gusta. Y de ahí un punto clave fue un viaje que tuvimos a Zacatecas, que fue muy catártico, en el cual pues uno dice, o le echo ganas o esto no sucede, ¿no? Lo que yo quiero no sucede. Y ahora sí que las ideas que yo tenía era de sacar el arte como que de ese pedestal que se tiene, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una obra que se puede ver como que invaluable, que no se puede perpetuar, pero siento que también algo de lo que es muy bello en esta parte de la vida cotidiana de donde vivimos es que todo es impermanente, todo puede acabar en cualquier momento. Y igual el arte no tiene que ser completamente permanente, el arte, y tener esa estatuilla de valor que se le da como que en el mercado. Tiene que ser más accesible, tiene que ser más, se tiene que acercar más a la sociedad y no solamente como desde el punto de vista de imponer una imagen, sino que también la sociedad lo pueda rayar y me pueda criticar a mí desde ese punto de vista. Entonces, desde esa vista como tal, es que empecé a generar un proyecto en donde dije, ay, pues voy a poner mis pinturas en la calle. Pero ¿cómo las pongo? Si las pongo en lienzo, ¿cómo voy a taladrar el muro? No sé, cuestiones de ese estilo, ¿no? Entonces dije, pues en papel. Voy a hacerlas en papel y como si fuera
Alguien que pega un cartel, ya es que pegan carteles de banda en la calle y que un resistol y todo ese tipo de instrumentarios. Dije, pues eso como que queda muy adonis para lo que quiero hacer. Y ya de ahí fue que empecé el proyecto y te digo, Zacatecas fue el punto catártico, donde dije, o lo hago o no lo hago. Y ya de ahí pues fue para adelante. A lo que estamos ahorita viendo, pues lo que ando pegando ahí en las calles de la ciudad. Sí, hay varios muros, ¿verdad? Precisamente, ¿en qué muros has plasmado tu arte? ¿Y qué es lo que llamas el vandalismo artístico? Fíjate que el primero que coloqué fue en un espacio público acá en el Tepetate. Está cerca del Jardín de los Platitos. Y la verdad, en primera instancia yo tenía pues mucho miedo, ¿no? No en el sentido de que me fueran a atrapar o que estuviera haciendo algo malo, sino en el sentido de que pues uno tiene apego a la obra. Y pues era la primera obra que iba a pegar en ese muro. Creo que ubica en la calle de Invierno del Tepetate, por ahí está. Y pues era ese miedo al qué va a suceder con mi obra, la van a rayar, la van a desprender, pero ya una vez pegándolo, dije ya que Dios la bendiga y que ocurra lo que tenga que ocurrir, ¿no? Y pues ocurrieron cosas positivas, la gente de ahí la empezó a agarrar cariño, les empezó a sacar fotos con la pintura y ahora sí, luego yo pasaba por ahí y me decían, yo sin decir que era yo el que la había pegado, ¿no? Decían, el que hizo esto pues le da otra viveza a la calle, ¿no? Se ve diferente el espacio. Y dije, pues va por buen camino. Entonces también a eso se podría decirle que es el vandalismo artístico, que es el literal poner obras que tengan intención. Siento que una obra debe tener una intención como tal, no debe ser una cuestión hacer por hacer. Tiene que tener una intención y en esas intenciones muchas de las obras que he pegado, también otra que reconozco mucho es una que pegué aquí en el Andador Matamoros, por acá. Y tiene que ver mucho con estas cuestiones de generar cierta incomodidad, pero de que la gente diga, estos temas, porque manejo temas morales y temas éticos en este tipo de obras. Entonces hay cuestiones morales y éticas que ya no van ahorita con la contemporaneidad que tenemos, ¿no? Y pues ahora sí que Querétaro es muy conservador en ciertas cosas. Me gusta como generar ese tipo de incomodidad y al mismo tiempo que la gente diga, me incomoda, pero me gusta y como que sí me está haciendo cambiar ciertas cuestiones que tengo aquí en la cabeza de pensamiento, de sociales, etcétera, ¿no? Claro. Muy bien, ¿y nos puedes compartir tus redes sociales y brevemente tus próximos proyectos? Bueno, pues me pueden encontrar en redes sociales como, bueno, más que nada en Instagram, como Danucho Kun, así es como es mi seudónimo como tal, y así es como firmo las obras que colocan pues como tal en las calles. Ahorita los próximos eventos que se vienen es que me gustaría hacer como tal, una galería pública en alguna parte de la ciudad y que fuera completamente efímera. Ya ves que muchas de las galerías pues se presentan en un museo, que tienen, pues todas las imágenes se colocan en un lugar y no las puedes tocar, solo es admirar, etcétera, ¿no? Entonces la idea es buscar una calle o algún espacio público en donde pueda, pues de alguna manera colocar todas mis obras y invitar a la sociedad a que vaya, y más allá de que si la quiere comprar o no, que vaya a realmente también generar él un arte. Si quiere vandalizar mi obra, la puede vandalizar. Si no, ahora sí que haya esta dialéctica entre el artista y el espectador como tal, ¿no? Esa es como mi intención de generar como tal una galería pública. Muy bien, pues te agradecemos mucho por acompañarnos en nuestro programa. Ahorita nos va a presentar algo muy especial. Nos vamos a nuestra cápsula literaria y regresamos con nuestro invitado. Gracias. Cápsula literaria.
Entre voces, con Cheli O. Entre la doncella y la mujer fatal, arquetipos femeninos en Lolita de Vladimir Nabokov, Wilson Orozco. Sin lugar a dudas, Lolita de Vladimir Nabokov se ha convertido en uno de los paradigmas más poderosos de la cultura contemporánea. Es una Lolita, sufre de lolitismo, está perdido en una Lolita, no son más que unos cuantos ejemplos del poderío de la inserción de este arquetipo en la mentalidad de Occidente e incluso de Oriente, donde existe ya toda una subcultura de lolitas japonesas que han impuesto modas conocidas como Sweet Lolita, Country Lolita, Gothic Lolita. Pero por supuesto, lo único que hizo Nabokov fue darle nombre a lo que siempre había existido. Lo anterior prueba, pues, una vez más que el lugar común que indica el lenguaje puede crear la realidad en el sentido de que se pone de relieve lo que siempre ha existido. Porque es bien, tendemos a creer que la Lolita es una creación contemporánea, gracias a la popularización hecha por el cine, el teatro, las telenovelas y la música. Lo que Nabokov hizo fue reactualizar ese viejo arquetipo de la mujer sensual e irresistible, pero a la vez peligrosa y maléfica. Una de las corrientes críticas más fuertes de la novela, siendo uno de los trabajos, por ejemplo, el de Jones en 1995, y es ver a Lolita como la víctima de un monstruo, de un enfermo, de un inescrupuloso, y así presentarla como la metáfora de la mujer aprisionada en el asfixiante mundo del patriarcado heterosexual. Pero a mi modo de ver y sin dejar de lado esas versiones, Lolita es a fin de cuentas no la historia de Lolita o sobre Lolita, sino la historia de un hombre que utiliza a Lolita como objeto y excusa para realizar una obra literaria. No podría ser de otra manera porque Humbert lucha por ser un artista romántico, sabiéndose un mediocre y por fin, gracias al dolor que le produce la ausencia del objeto de su amor, logra entregarnos la manifestación primero de su amor egoísta y obsesivo por las niñas, para terminar confesándonos que ya en Lolita ha podido superar esta obsesión, esa enfermedad como la llama él, y que la ama y le amará por siempre, no importando ya su edad ni su apariencia física. De tal manera que el objetivo de este trabajo es mostrar cómo Humbert, al no saber quién es Lolita, ni estar interesado en saberlo, lo que hace es utilizar etiquetas de la mitología clásica, de la literatura y el cine para describirla de acuerdo con sus estados de ánimo y sus fases emocionales. Y esas etiquetas procederán de hipotextos reconocidos de la cultura de Occidente, entendiendo hipotexto en el sentido de Genet, quien plantea que la literatura está hecha básicamente de ellos y que de esta manera solo puede ser hipertextual, es decir, la literatura entendida como un fenómeno de recreación, de alusión, de parodia y reescritura de textos preexistentes. Así pues que Lolita es la historia de este europeo que cuenta a través de unas notas que escribe desde la cárcel el por qué asesinó a Kilty, pero a la vez dar cuenta de su gran amor por Lolita y de inmortalizarse en la escena literaria a través de ella al recuperarla para la eternidad, y donde tendríamos entonces ese viejo tópico de muertos, pero eternamente inmortalizados en el arte. Y Humbert utiliza hipotextos que terminan por ser los fuertes arquetipos con los cuales Occidente ha etiquetado a la mujer y que al menos para este trabajo son a saber la deidad de la diosa Venus y la figura de las ninfas, la doncella con el poema Annabel Lee de Poe, la mujer demoníaca con Lilith de la tradición judaica, la libertina con Carmen de Marimé, además como figura exótica, y por último, la madre, manifestado en el popular ícono de Marlene Dietrich. Porque hay que aclararlo de una vez, la novela está plena de alusiones al cine y a la cultura popular mezclada con estos textos canónicos. Lolita, como hace Madame Bovary con sus novelas románticas, lee con fervor toda suerte de cómics y revistas cinematográficas, por ejemplo. En cuanto a la diosa Venus, hay que decir entonces que Humbert está constantemente aludiendo y comparando a Lolita con esta,
en cuanto a su físico y color de piel. Con respecto a las ninfas, Humbert llama a Lolita muy pequeña ninfa, porque en definitiva se podría decir que la novela no es más que un intento de desentrañar en qué consiste la real naturaleza encantadora y a la vez peligrosa de estas deidades menores. Para finalizar, habría que decir entonces que Lolita representa una novela que es casi una enciclopedia del siglo XX, con hipotextos de la más variada procedencia, que Lolita representa todas las etiquetas puestas sobre la mujer, pero reactualizadas bajo el fondo de las más modernas autopistas de los años 50 en los Estados Unidos. Autopistas repletas de vehículos transportando toda suerte de personajes escabrosos, criminales, autopistas en un paisaje donde esta pequeña femme fatal descendía para consumir Coca-Colas, chicles, cómics e ir al cine, porque bien dice Humbert, parecía que todos los avisos publicitarios estaban dirigidos a su pequeña esclava, como la llamaba él. En un sórdido intercambio económico, ella le proporcionaba caricias y él le proporcionaba un techo, dinero y permiso para que ella pudiera ensayar en la obra de teatro, que simplemente una farsa para poder encontrarse con su amor secreto, con ese canalla de Kilty, como mismo Humbert, quien le había prometido ser una estrella de cine. En otras palabras, Lolita salió de las garras para caer en otras. Bueno, hola de nuevo. Voy a comenzar a hacer una de las famosas pinturas de anuchos. Muchos de los temas que saco como tal son de la vida cotidiana, especialmente de los paisajes populares como tal. Entonces, ahora sí que lo que voy a hacer aquí es una de las famosas azoteas que en toda Latinoamérica se puede decir existen, ¿no? Que está el cerro por el fondo, en este caso el cerro del Cimatario, que hay un buen de tinacos, como que todas esas cuestiones del absurdo mexicano son las que me llaman mucho la atención. Entonces, pues una idea es como siempre ponerle atención a todos esos detallitos que, pues como tal aquí en México, en Querétaro, muchos como que lo pasan por desapercibido, ¿no? Siempre tener aquí como que unas referencias respecto a cómo son los paisajes, es lo que han dicho que en mi obra como tal se refleja. Y pues sí, mucho de lo que trato de pintar aquí son, como les digo, tinacos, todas estas cuestiones del absurdo que luego los arquitectos, es una de las cosas que a mí me llaman mucho la atención. Los arquitectos quieren eliminar ya en cuestiones de cuando son los nuevos fraccionamientos y todo este tipo de lugares fancy, como se les puede llamar. Quieren eliminar todo este tipo de cotidianidad. Y para mí este tipo de cotidianidad son muy importantes porque de alguna manera reflejan mucho la personalidad de cada una de las personas en este tipo de entornos como tal populares. Cada uno puede crear su vivienda de acuerdo a sus aproximaciones económicas y de ideas. Entonces, pues para mí ese tipo de cosas son muy bonitas como tal. Y pues ahora sí que como que una de las cuestiones que a mí me gusta aquí plasmar es que es el tema del Cerro del Cimatario, que yo siento que muy poca gente aquí en Querétaro como que le da ese valor a ese cerro. Siento que es muy valioso porque pues, como tal nos representa como queretanos. Y muy poquitas personas o muy poquitos pintores que conozca yo son los que pues lo han querido reinterpretar, ¿no? Entonces para mí es el querer como que sacarle jugo a lo que hay aquí en nuestra ciudad es lo que me gustaría sacar adelante en mis pinturas.
también toda esta parte como tal del cableado. No sé si a ustedes les llame mucho la atención, pero a mí me gusta mucho el caos que se genera, por ejemplo, en los alumbrados públicos, que hay un buen de cables, que hay demasiada, como un buen de remolinos de cables y que todos van hacia muchos lados, ¿no? Unos van hacia acá, otros cruzan por aquí, unos se enredan, hasta se escucha cómo va luego el cable todo lleno de electricidad por la calle. Y es lo que a mí también me llama la atención, todo este revoltijo de cables que se genera cuando vas por las calles. Que es algo que una vez me platicó creo que era de allá de España o de Francia, que ya todo el alumbrado está por el subterráneo. Entonces, a él le llama mucho la atención este tipo de cosas porque ahora sí que son cosas que a nosotros como que nos identifican como tal. Algo que a mí también me gusta mucho de reflejar aquí en mis pinturas es pues como tal, los contrastes de colores. O sea, y cambiarle mucho el tono a las cosas. O sea, no todo debe ser del color como se representa en la realidad, sino realmente cambiarle. Es como tipo fauvista, se le podría decir a la pintura. En este caso, pues yo puedo decir que para mí el cimatario va a ser de color morado, ¿no? Va a ser un color fuerte, que represente aquí toda esta parte de... Bueno, es como yo lo veo, que de repente cuando es una tarde muy queretana, ya ven que como que nos identifican por eso, que tenemos atardeceres muy bonitos. El cimatario yo lo veo morado en ciertas ocasiones. ¿Quién sabe por qué? Pero yo lo veo morado. Y pues me gusta mucho representarlo en este tipo de colores. Además, ahora sí que como todo atardecer queretano y los contrastes que a mí me gusta utilizar, siempre busco como dar esos contrastes súper fuertes. Es algo que identifican o que me han dicho que identifican a mi obra. Que los colores son demasiado contrastantes, pero que no dañan como tal la vista, sino que de alguna manera se armonizan entre ellos. Entonces, pues es lo que quería como contarles. Y pues ahora sí que antes de finalizar la obra y de finalizar aquí esta parte de artística como tal, también les quisiera declamar uno de mis poemas que viene de la editorial NL. Como tal, ya lo dijo Cheli hace rato, es una plataforma que se dedica a fomentar a futuros escritores que no tienen como que de dónde allegarse para pues, poder publicar algo, ¿no? Y pues así va. Mientras me lavaba los dientes, una mosca voló, se golpeó de lleno en el cristal del baño y cayó en la espuma dental que salía de mi boca. Comenzó a convalecer en el lavabo toda batida en saliva. La curiosidad hizo que me acercara a mirar al insecto en agonía. Recuerdo verme reflejado en sus grandes ojos y gritar: «Chingada madre, padre, te llevo en la cara», y romper al demonio del cristal. En tanto, la mosca con sus colorados ojos me observaba con compasión. Le grité a ese reflejo que era un bastardo y que nunca me había hecho falta, al tiempo que le escupía y aplastaba. Pronto recordé que estaba hablándole a una insignificante mosca. Me limpié las lágrimas y los dientes entre risas. Abrí el grifo y me despedí del insecto que caía al drenaje junto a la suciedad de mis dientes. Y pues con esto los dejo. Ya después les enseñaré la obra terminada y gracias por esta amable invitación.